mañana con 39 minutos, avanzamos con nuestras entrevistas y continuamos hablando del tema respecto de la repetición de las votaciones o de las elecciones en el exterior, luego de que la votación del pasado 20 de agosto fuera anulada por parte del Consejo Nacional Electoral. Y decíamos en el bloque anterior, esta decisión del CNE de repetir esta elección en el exterior ahora de manera presencial ha generado una serie de posturas. Ya escuchábamos, por ejemplo, en la entrevista anterior, la posición del movimiento Revolución Ciudadana, y ahora queremos escuchar la posición del movimiento Construye. Para ello vamos a dar ya la más cordial bienvenida a William Murillo, candidato a asambleísta por el exterior por esta organización política. William, bienvenido, muy buenos días. Le saluda Belkis Sánchez. Belkis, buenos días, muchas gracias. La primera aclaración, yo creo que es pertinente. Yo no soy candidato. Yo fui un candidato que soy un asambleísta electo y soy la primera víctima de la tiranía y de la dictadura electoral que se va a empezar a vivir en el Ecuador. Se ha presentado un precedente increíble en nuestro país, en donde los ganadores no son aceptados y los perdedores tienen la posibilidad de volver a hacer elecciones. Esa es la verdad. Así que he puesto inclusive un fondo negro el día de hoy porque considero de que el Ecuador debería tener por lo menos un minuto de silencio ya que han matado la democracia. William, yo quisiera empezar el análisis de este tema con usted, tal cual como lo hice en la entrevista anterior, teniendo una primera lectura respecto de lo ocurrido con la votación telemática en el exterior. Bueno, el análisis es bien sencillo, Belkis. Nosotros participamos bajo las reglas que dio el Consejo Nacional Electoral y en que todos los partidos y movimientos aceptaron participar. Eso es el principio universal. A nosotros tampoco nos gustó el voto telemático inicialmente, pero lo pudimos aceptar porque hubieron reuniones de los representantes de las distintas organizaciones políticas, incluyendo los representantes de la persona que nos antecedió a esta entrevista, en donde estuvieron de acuerdo en todo lo que se dijo y en todo lo que se iba a hacer, a pesar de nuestros reparos. Empezamos a trabajar cada uno en el mismo nivel, teníamos las mismas oportunidades. Y unas personas empezaron inclusive a realizar la inscripción de los ecuatorianos en carpas, en distintos países. Nosotros tuvimos una estrategia diferente, pero todos estuvimos participando. Lo que nos sorprende es de que todo estaba bien hasta que ellos perdieron. Entonces pierden y ahora es fraude, ahora es violación de derechos, ahora existen las quejas que se ponen en la Fiscalía, en el Consejo Nacional Electoral, y obviamente esto es solamente un recuento de todas las violaciones al Código de la Democracia y a la Constitución que está realizando esta institución mal llamada Consejo Nacional Electoral, donde se supone que son las autoridades que velen por el derecho de los ecuatorianos, que velen por las decisiones del pueblo soberano. Simplemente la Constitución, el Código de la Democracia y las mismas reglas del juego están siendo utilizadas como si fuera papel higiénico por las mismas autoridades del CNE. Pero ahora bien, William, yo le consulto, ¿ustedes per se no cuestionan el funcionamiento de este sistema de votación a propósito de lo ocurrido luego de las elecciones del 20 de agosto? Y le pregunto porque desde la Revolución Ciudadana han calificado a la oposición, en este caso el movimiento Construye, como una postura oportunista al no querer que se repitan estas elecciones. ¿Por qué vamos a permitir que se repitan, Belkis? Si nosotros hemos ganado limpiamente. Mire, yo creo que es importante que se deje saber a la comunidad, a la ciudadanía ecuatoriana. En el exterior hay 409,000 empadronados y existen 109,823 inscritos. Nadie de la Revolución Ciudadana dijo que eso estaba mal, porque todos nos pusimos a trabajar en el voto telemático para que se inscriban la mayor cantidad de personas. Nosotros fuimos de los primeros que también apoyamos en la difusión del voto telemático. Hasta ahí todo bien. Luego se supo que al final de las inscripciones, en Europa se inscribieron 75,359 y votaron, repito,
votaron 23.978. En Latinoamérica estuvieron 10.300 inscritos y votaron 10.409. Quizás porque la diferencia de los votos es porque el día de las elecciones también pudieron inscribirse y votar. O sea, el 100% de las personas que estuvieran inscritas votaron en Latinoamérica. En Estados Unidos habían 24.161 inscritos y votaron 17.236. El Consejo Nacional Electoral, de una forma desvergonzada, de una forma violenta, de una forma ilegal e inconstitucional, no está respetando la decisión de más de 51.000 ecuatorianos que votaron. Entonces, el 100%, y esto es importante que se note, el voto telemático no es un evento. El voto telemático es un proceso de votación de 3 circunscripciones diferentes. Se tiene que tomar en cuenta como si fueran 3 provincias diferentes, no solo una. Entonces, si hay un problema en Europa, se debe solucionar el problema de Europa. Si hay un problema en Latinoamérica o Estados Unidos, también se debería solucionar. Porque no tiene sentido que si hubiera algún problema en Quito, se trate de solucionar los problemas que hay en Azuay o en Cañar por un problema o asunto local. Eso es lo que sucedió con Europa. En este sentido, William, si me permite, en este sentido, ¿qué es lo que procedía a decir de ustedes? Es que nosotros, nosotros no somos los responsables de esto. El único responsable... pero tienen una lectura y una postura respecto de accionar. Por supuesto, el accionar es totalmente ilegal e inconstitucional. El accionar del Consejo Nacional Electoral es una vergüenza nacional. No porque nosotros no vamos a ser asambleístas. Y dicho sea de paso, Belkis, nosotros hemos venido trabajando por los migrantes por más de 17 años y lo vamos a seguir haciendo con curul o sin curul. Así que pueden coger, si es que quieren quitarnos los curules, pueden coger los curules y hacer lo que les dé la gana. Nosotros igual vamos a seguir trabajando por los migrantes ecuatorianos. Siempre lo hemos venido haciendo. Entonces, que quieran quitar los derechos adquiridos como representantes de los migrantes y violentar todos los derechos de aquellos que votaron, ese 100% de ecuatorianos que votaron en Latinoamérica y ese 70% de votación que tuvimos nosotros en Estados Unidos, que quieran echar a la basura nuestros derechos de participación, obviamente lo están haciendo y no tenemos ninguna autoridad de control que pueda detener estos abusos contra estos derechos adquiridos, contra estos derechos humanos, contra estos derechos de los ecuatorianos en el exterior, y simplemente estamos, como le decía inicialmente, ante una dictadura electoral. Y si es que el Ecuador, con sus instituciones, tanto ciudadanas como instituciones del Estado, como otras instituciones de control, no toman cartas en el asunto, no se quejen, porque obviamente si esto lo hacen con los asambleístas del exterior, ¿qué le hace pensar que el próximo evento electoral de los que están perdiendo ahora salgan como ganadores? ¿Usted cree que vamos a tener las mismas condiciones para las próximas elecciones, cuando la Constitución dice claramente que la primera vuelta se elige asambleístas y presidente? En ningún lado se dice que se elige segunda vuelta. Para empezar, eso ya es inconstitucional. Luego, la señora Atamaín, con el grupo de mayoría del Consejo Nacional Electoral, dijo anoche de que se han conculcado, se han violentado los derechos de los ecuatorianos. No, señora, no es así. Se han conculcado los derechos de ciertos ecuatorianos. Así que no generalice, porque en Latinoamérica votaron el 100% y en Estados Unidos votaron el 70%. Y si es que hubo fallas, esas fallas le pertenecen al Consejo Nacional Electoral, no a nosotros. Pero estamos hablando... tenemos que pagar nosotros estos errores del Consejo Electoral. Pero estamos hablando, William, de la mitad o quizá un poco más de la mitad de los compatriotas que se inscribieron para la votación y que en efecto, debido a estas fallas en el sistema, estos errores, qué sé yo, no pudieron sufragar. ¿Qué pasa con esos empezamos votantes? De nuevo. Parece que no estoy haciéndome entender. ¿Qué pasa con esos votantes? Es mi pregunta. 100.823 ecuatorianos inscritos para votar. Y de esos votaron 51.000. Son 3 circunscripciones diferentes. En Estados Unidos votaron
10.419, que es más o menos, en Estados Unidos votaron 17.236, que es más o menos el 70% de los inscritos en Estados Unidos. Y en Venezuela votaron el 100% de los inscritos. ¿Sí? En Europa hubo el problema. ¿Por qué a nosotros nos quieren quitar los beneficios, los derechos adquiridos de un problema que sucedió en Europa? Deberían enfocarse en encontrar una solución en Europa. ¿Qué hacemos justamente entonces con esos compatriotas que en Europa no pudieron votar? Una de las primeras cosas es separar. Lo primero, reconocer de que hubo un problema técnico, no un problema electoral, un problema técnico. Lo único que no pudieron hacer los ecuatorianos es ingresar al voto. Porque en los reportes de la directora jurídica dice que los ecuatorianos no pudieron inscribirse. Falso, sí pudieron inscribirse, los números lo dicen. Que los ecuatorianos no pudieron ejercer su derecho al voto. Falso, sí pudieron votar. Yo le estoy dando los números que son oficiales y que nosotros lo conseguimos desde el Consejo Nacional Electoral. Todos nosotros, si se hacen las elecciones, y en Latinoamérica no hay por qué hacer excepciones, y en Estados Unidos tampoco, porque hay el más del 70% de participación. Y ojo, lo que ustedes mencionaban hace un rato en la entrevista anterior, nosotros hemos tenido en Latinoamérica un 60, 70 y hasta 84% de ausentismo. Entonces no me vengan de que ahora que vamos a tener supuestamente elecciones en papel, todos van a ir a votar. Eso es falso, Belkis. Eso es falso. Quieren dar alguna mano de gato de legalidad cuando todo lo que están haciendo es ilegal. Si quieren hacer las cosas bien, tienen que habilitar el voto electrónico, el voto telemático, perdón, asegurarse de que no vamos a tener este problema de conectividad, porque ese es el único problema. Pero ¿qué garantías habría en ese sentido? Porque de lo que yo estoy entendiendo, de lo que usted menciona, es centrarnos en lo que ocurrió en Europa, concentrar en la repetición de la votación para esos electores que no pudieron sufragar, pero también vía telemática. ¿Qué garantías existen después de lo ocurrido? Bueno, pero ahí está, yo creo que la decisión del Consejo Nacional Electoral. Mire, acá nos dijeron, cuando vinieron a Nueva York, la señora Tamaín y el señor Cabrera, nos dijeron que no hay dinero para la promoción, de que cuesta demasiado tiempo informar, de que no había el tiempo para imprimir papeletas, de que se necesitan 6 meses para encontrar un local para que pueda hacerse las votaciones, y de que todas nuestras preguntas fueron subsanadas diciendo que el voto telemático era el santo grial y la última Coca-Cola del desierto. Ahora resulta que no es así. Ahora resulta que van a conseguir en menos de un mes locales en diferentes países para que la gente pueda ir a votar. O sea, ¿qué clase de engaños tenemos con estas autoridades? Es simplemente un problema mucho más de fondo de corrupción. De eso estamos hablando. Y tenemos que decir las cosas como son. Corrupción a todo nivel dentro del Consejo Nacional Electoral. Lo que se tiene que hacer es solucionar el tema técnico, obviamente denunciar a esta empresa que ellos mismos contrataron y buscar el asesoramiento y el apoyo del ISPOR, por ejemplo, que fueron los que desarrollaron el sistema, para que se hagan cargo y dar los suficientes recursos para que tengamos todos los sistemas de redundancia, que si vuelve a haber un ataque, no intervenga o no tenga un impacto realmente en el sistema de votación de las personas. Fue un tema técnico, no fue un tema electoral. Entonces, lo que aquí queremos ver, o nos quieren hacer ver, es como que los ecuatorianos no pudieron votar. Bueno, ¿y quiénes tomaron la decisión para el voto telemático? ¿Acaso no fueron ellos? Entonces no me vengan a decir de que ahora sí es un problema. No, es un problema porque los amigos de ellos, los de la Revolución Ciudadana, perdieron las elecciones en los Estados Unidos, perdieron en Latinoamérica, están perdiendo un representante también en Europa, y no pueden aceptar de que se les fue toda esa votación desde el extranjero y los migrantes dejaron de ser correístas desde hace rato. Les dimos 19 puntos de ventaja, Belkis, acá, 19 puntos, y los perdedores ahora están llamando a nuevas elecciones, obviamente con el apoyo de la política de un sistema electoral que no es imparcial, que no da las garantías. Y desde ya le digo, Belkis, nosotros
no vamos a participar de ninguna campaña electoral de este próximo evento electoral que quieren programar porque es ilegal. Si nosotros lo hiciéramos, estuviéramos aceptando de que lo que han hecho está correcto. Y no, señora, nosotros no estamos aceptando, nos rehusamos a aceptar porque es una ilegalidad. Si es que ellos quieren quitarnos los curules para que gane Alianza País y con Alianza País pueden hacer mayoría y junto con Alianza País y el Social Cristianos quieren tomarse el Congreso, tomarse la Asamblea para hacer sus chanchullos y luego de una vez elegir al Contralor, al fiscal y hacer las revisiones de las sentencias para que los sentenciados que están en Bélgica puedan regresar y que los ladrones ya no les digan ladrones, sino perseguidos políticos, entonces nosotros no queremos estar en esa asamblea porque apesta desde el principio. Además de no participar y de no hacer campaña en este proceso que se va a repetir, ustedes han adelantado ya la postura en el sentido de que presentarán recursos. Justamente Diario La Hora hoy publica una nota que titula Movimiento Construye corre contra el tiempo para intentar detener elecciones. El CNE adelanta por su lado los procedimientos. ¿Qué es lo que en concreto ya se prevé por parte del Movimiento Construye a propósito de esta decisión adoptada? Nosotros hasta el día de ayer no recibíamos una resolución formal por parte del Consejo Nacional Electoral. Entonces, ¿qué seguridad jurídica tenemos? Ellos siguen reuniéndose en la noche como los ladrones, ¿no? Para que no les vean lo que hacen. Y hasta ahora no hemos recibido la resolución tomada por el Consejo Nacional Electoral. Una vez que sean notificados con la resolución, exacto, una vez que ¿Pero sean qué vamos a notificados? impugnar si no tenemos la resolución? ¿Qué vamos a impugnar si no nos dan el tiempo necesario? Y una vez que sean notificados, ¿se mantienen en la postura de presentar algún recurso contencioso electoral? Bueno, eso ya es una decisión política por parte del buró. Nosotros no aceptamos esta clase de imposiciones, esta dictadura electoral. Nosotros no lo vamos a aceptar, no vamos a ser partícipes y no vamos a poner nuestra dignidad, nuestro buen nombre adquirido, la reputación que tenemos y sobre todo por principio. Nosotros hemos dicho de que se tiene que respetar la voluntad popular. Si es que ellos no la quieren respetar, hagan lo que quieran. Insisto en mi pregunta entonces. Usted dice esta será una decisión que pase por el buró político del movimiento, pero ya se está delineando la estrategia o los recursos que presentarán. Belkis, le repito, nosotros no vamos a participar de ningún acto ilegal del Consejo Nacional Electoral. Si es que Construye, quiere impugnar todo lo que quiere, pues eso ya es una decisión política del movimiento, porque va a tener un impacto directo en el bloque legislativo. Pero de que nosotros vamos a hacer algo para desesperadamente querer participar o desesperadamente querer adquirir un curul, para nada, para nada. No existen las garantías por parte del ente electoral de tener unas elecciones limpias y transparentes, porque ha sido todo lo contrario. Lo estamos demostrando. Belkis, le estoy demostrando con números. Hubo 100% de votación. Y anoche, de una forma descarada, como ya está acostumbrada la señora Tamaín, hace unos días, el mismo día de las votaciones, dijo que sí, recuérdelo, que habían ataques informáticos, pero que los votos consignados no habían sufrido ningún problema. Después dijo de que los votos de los ecuatorianos van a ser respetados y van a ser sumados. Eso dijo Atamaín. Y si esta señora, que de forma descarada miente al Ecuador, a los medios internacionales, al mundo, que dice una cosa y luego dice otra, y que basadas en informes jurídicos que están llenos de ilegalidades y de mentiras, porque el informe técnico en ningún momento dice que han sido alterados los votos, sino que hay una corrupción en la base de datos. Corrupción en la base de datos. Si es que usted me dice, o si hay alguien en el Ecuador o en el mundo que en la ley me diga, que dice, se anularán las elecciones porque hay una corrupción en la base de datos, le acepto. Pero no hay. Entonces se están inventando cualquier cosa. Entonces cuando esa clase de cosas tenemos nosotros,
estamos muy mal. Entonces, esto se volvió político, el Consejo Nacional Electoral se volvió un apéndice del correísmo y sucumbieron ante las mafias políticas. Así lo digo de frente, porque si es que fuera lo contrario, mire lo que pasó en los últimos días. Mataron a Fernando Villavicencio, no nos dejaron participar. ¿Quiénes fueron los primeros que pusieron el grito en el cielo? Aguiñaga, diciendo que no se puede inscribir a Cristian Zurita con un documento falso. La Revolución Ciudadana. Luego hacen todos estos problemas de que hay un fraude, de que no han podido participar. ¿Quiénes? Los de la Revolución Ciudadana, en conjunto con Jairala, que ni siquiera tiene candidato, y hacen caso. No nos dieron acceso a nuestro candidato Zurita para que participe en el debate. No le dieron acceso al fondo partidista. A nosotros acá en Estados Unidos tampoco nos dieron un solo dólar para promoción electoral, a pesar de que tenemos el derecho. No nos aprobaron ni el arte, ni los videos, ni nada. Hemos estado jugando siempre con el árbitro en contra y con la cancha inclinada. Y si eso no es injerencia política, entonces, ¿qué es? Nosotros, le repetimos, no vamos a participar de una ilegalidad y pueden hacer lo que les dé la gana. Nosotros no vamos a participar de una dictadura electoral que se está imponiendo en el país. Y queda clara la postura. William, gracias por su tiempo, gracias por habernos acompañado hoy en este espacio. Gracias. William Murillo, candidato asambleísta por el exterior por el movimiento Construye, con la posición respecto de la repetición de las votaciones en el exterior. Y a propósito de este tema, se prevé que para esta noche, a partir de las 20 horas, sesione el Pleno del Consejo Nacional Electoral justamente para conocer y resolver respecto del informe de actualización de directrices, plan operativo, matriz de riesgos y contingencias, y así también presupuesto para la realización de la repetición y segunda vuelta de las elecciones presidenciales y legislativas anticipadas 2023, y así también en un siguiente punto resolver sobre la convocatoria para la repetición de las elecciones presidenciales y legislativas anticipadas 2023 de las dignidades de asambleístas nacionales y del exterior. Habrá que estar pendiente a propósito del desarrollo de esta sesión que ha sido convocada por el Pleno del Consejo Nacional Electoral para esta noche a partir de las 20 horas. Son ya las 8 de la mañana con 2 minutos. Vamos a la pausa, amigos. Al volver continuamos con más de nuestras entrevistas aquí en A Primera Hora.